ven que se empieza a colocar entretenido, interesante el curso de morfología una vez que comienza a integrar o a ocupar parte de lo que se está entregando en embriología y en histología, para que vea para qué sirve esto desde la perspectiva de anatomía, que puede ser como el culmine del proceso de integración de un curso. Porque al final parecieran ser cosas aisladas cuando usted habla de embriología, y cuando habla por otro lado de histología y habla de tinciones y de acercamiento y tejido y célula, y después cuando lo une con anatomía dice, ah, perfecto, ya entiendo cómo es el proceso de osificación, entiendo para qué sirve, cómo se utiliza clínicamente, cómo podría, por ejemplo, yo ocuparlo no solamente a nivel clínico o a nivel quirúrgico, sino como una pregunta de investigación, por ejemplo. O para qué, o por qué es tan importante o es medular saber anatomía dentro de morfología humana. En la medida que vamos avanzando en las clases, entonces te empieza a colocar un poco más interesante, porque usted además comienza a construir un conocimiento integrado dentro de anatomía, porque empieza a integrar los conocimientos de osteología con artroimiología y empieza a hablar de un aparato locomotor. Entonces, hoy vamos a continuar analizando osteología apendicular. Y vamos a tratar de terminar para que finalmente la próxima vez que nos veamos podamos analizar neurocráneo. Radio. El radio es un hueso que viene o radica su nombre etimológico que significa palo. No le voy a explicar todo lo que se ha analizado para atrás para saber de dónde proviene la palabra, pero lo importante es que significa palo. Y por lo tanto, efectivamente, es un hueso que es muy rectilíneo y que parece un palo cuando usted lo tiene en la mano. El hueso radio se ubica en el miembro superior, pero en el extremo distal. Es parte de lo que se denomina el antebrazo, por lo tanto, conforma parte fundamental de la región antebraquial, ya no del brazo, ¿cierto? De la región antebraquial. Y se ubica en una posición lateral. Por lo tanto, es un hueso par y es paramediano, como los huesos que conforman parte del aparato apendicular. Y por lo tanto, es un hueso largo, usted lo está viendo, lo puede realizar ahí, tiene diáfisis y epífisis, y por lo tanto lo vamos a describir de esa manera, en su diáfisis y epífisis. El radio tiene una ubicación bien particular dentro del miembro superior, porque si usted se fija en esas representaciones como un triángulo, significa que los extremos, esos vértices de estos triángulos que se están apuntando, conforman el centro del antebrazo, porque en ese punto se va a insertar una membrana que se denomina membrana interósea. Por lo tanto, el radio y la ulna que se encuentra al lado están apuntándose una a la otra con unos márgenes que son puntiagudos y que se van a denominar márgenes interóseos. Por lo tanto, si usted cortara un radio, vería de que su configuración en la diáfisis es de forma triangular, de tal forma de que va a tener una cara que va a ser anteromedial, una posteromedial y una cara que es lateral. Y por lo tanto, la configuración del radio y de la ulna van a ser ambas de manera triangular. El extremo que está apuntando, entonces dijimos que se va a denominar margen interóseo, que es ese, margen interóseo, y que también se va a encontrar en una ulna. Aquí estamos viendo que además tiene una característica particular. Su epífisis proximal es mucho menos abultada que su epífisis distal. Y por lo tanto, la epífisis distal del radio no solo es abultada, sino que forma un verdadero mortero contra los huesos del carpo. Es muy abultado y por lo tanto forma la mayor extensión articular con los huesos del carpo. Básicamente, el carpo se articula directamente con el radio y no con la ulna. Epífisis proximal. La epífisis proximal del radio mantiene la cabeza del radio. Por lo tanto, vamos a tener primero que existe una cabeza radial, un cuello radial. El cuello del radio es un cuello quirúrgico. Mantiene a nivel de la cabeza un rodete que se denomina rodete radial. Y en el extremo de la cabeza una fosa que es una fosa radial o fóvea del radio. Y es una fosa radial articular o fóvea radial para la articulación con el capitulum humeral.
más entrado a su diáfisis, mantiene una tuberosidad, que es la tuberosidad del radio y que está orientada hacia medial. La tuberosidad radial es para la inserción del tendón del músculo bíceps braquial. Para el tendón del músculo bíceps braquial, tuberosidad radial, muy importante. Y el rodete radial, que estábamos viendo anteriormente, se articula con la ulna. Se articula con la ulna. Y aquí estamos viendo la tuberosidad del radio. Otra cosa importante, pero ya en su diáfisis, es que en su cara, que es anteromedial, se puede observar el foramen nutricio principal del hueso. El foramen nutricio. El resto de la cara es bastante lisa y solo se proyecta crestas que no tienen nombre y que se desprenden desde la tuberosidad del radio hacia inferior, formando unas semicaras, o sea, estas líneas que usted está viendo ahí, pero no tienen nombre y son básicamente para la inserción de los músculos de la región antebraquial profunda. En su epífisis distal mantiene dos caras, una cara anterior, que podemos ver aquí, y una cara posterior. La epífisis distal es mucho más amplia. Dijimos que se articulaba básicamente con toda la región del carpo. En la cara anterior de la epífisis distal del radio nos encontramos con una cara lisa. Esa cara lisa va a ser para la inserción de un músculo muy importante, que es el último plano de la región, último plano muscular de la región antebraquial anterior, que va a ser el músculo pronador cuadrado. Por posterior, en cambio, su cara no es tan lisa, es más bien rugosa y además tiene surcos marcados donde van a pasar los tendones extensores de la musculatura extensora de la región antebraquial posterior. Por la región inferior de la epífisis distal del radio nos vamos a encontrar con una cara articular que está dividida en dos regiones. Una región más cuadrilátera, que es más medial, que está orientada hacia la ulna, y una región triangular que va a dar una espícula ósea que es palpable y que se puede palpar, digamos, contra la piel, y que va a ser el proceso estiloides del radio, de tal forma de que su superficie articular está dividida en una región cuadrilátera y una región triangular que es más bien lateral. Dijimos que el hueso radio se ubica por lateral. Y además encontramos una cara articular, la cara articular inferior o discal del radio, que va a ser para la ulna, ¿ya? Para la cara articular inferior de la ulna. Por tanto, aquí se va a ubicar la articulación radio-ulnar distal. Ulna. La ulna es un hueso largo, paramediano, que mantiene una forma invertida a lo que corresponde al radio, porque este mantiene una epífisis proximal mucho más amplia, mucho más abultada que su epífisis distal. Su epífisis distal es una verdadera cabeza, por lo tanto la cabeza de la ulna está hacia distal, que eso normalmente es raro porque siempre las cabezas están hacia proximal. Pero la cabeza de la ulna está hacia distal y es pequeña. No tiene articulación directa con el carpo. Y además mantiene el proceso estiloides de la ulna por medial. Esta ulna se ubica en la región medial del antebrazo. Estamos analizando la ulna como si fuera el triángulo rojo y por lo tanto mantenemos una cara que es medial y unas caras que son, y dos caras que son laterales. Pero esta es anterolateral y esta es posterolateral. Por lo tanto, en su diáfisis también es un triángulo invertido hacia el radio y mantiene un margen interóseo, que es ese, margen interóseo por donde se va a insertar la membrana interósea, una membrana importante para separar lo que es región antebraquial anterior de región antebraquial posterior. El que un hueso como este sea más abultado en proximal que en distal versus el radio, que es al revés, no es un dato freak, es algo importante, porque después usted, mucho después, va a conocer los cortes del laboratorio que son topográficos, y cuando le muestre cortes laminares del antebrazo, su punto principal para decidir qué nivel es, por ejemplo, o cómo está orientado el corte, va a haber dos huesos en el antebrazo y van a tener esta forma triangular, y dependiendo si es inferior, entonces si es inferior o distal, el hueso más pequeño va a ser la ulna
Y el hueso amplio va a ser el radio, y viceversa, si estamos a nivel de la región proximal. Por lo tanto, este tipo de datos que usted dice, ¿para qué me sirve? Le va a servir. Tiene que esperarlo. Por mientras aprenda. La epífisis proximal de la ulna. La epífisis proximal dijimos que era abultada, enorme, grandota, y que va a mantener una serie de procesos. Un proceso ascendente que se denomina olecranon, o por lo tanto, proceso olecraniano u olecranon. Y un proceso que es antero-posterior que se denomina proceso coronoides de la ulna. El proceso coronoides de la ulna se va a ir a articular sobre la tróclea, ¿se acuerda? Del húmero, y por lo tanto en la fosa que se denominaba fosita troclear, ¿se acuerda? Y así como, la fosita coronoides de la ulna. Y por lo tanto mantiene una gran abertura entre ambos procesos, y esta abertura se denomina la gran tróclea o foramen troclear o fosa troclear de la región de la ulna. También podemos ver un área abultada entre la diáfisis y la epífisis que se denomina tuberosidad de la ulna. Es rugosa y su variación es muy grande en la forma en la que se presenta. Pero si usted palpa la pieza ósea, se puede dar cuenta cuál es la tuberosidad de la ulna. Y la tuberosidad va a estar conformada para la inserción del músculo, para el tendón del músculo braquial, el más profundo, para el tendón del músculo braquial, versus la tuberosidad del radio, que era para el tendón del músculo bíceps braquial. Adicional a esto, en su epífisis proximal nos encontramos con una cara articular, que va a ser una cara articular para el rodete radial. Por lo tanto, presenta una cara articular proximal para el radio. Al igual que el radio, en su diáfisis y en su cara anterior mantiene el foramen nutricio principal del hueso, a nivel de la diáfisis. En su epífisis distal, que se ve acá, que es pequeña, presenta este proceso que se denomina proceso estiloides de la ulna, y una cara articular para el radio. Y esa cara articular es, por supuesto, lateral. En una radiografía de codo podemos analizar algunas de las cosas que estábamos viendo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, se puede ver la cabeza del radio, se puede ver el rodete radial. Ahí se esboza lo que es la fóvea radial. Aquí podemos analizar lo que es la tuberosidad del radio, mire, la tuberosidad del radio. Los márgenes interóseos, ahí están los márgenes interóseos. Y aquí podemos ver la ulna, mire la enorme epífisis proximal de la ulna, la que tiene ese proceso que se denomina proceso olecraniano y este proceso que se denomina coronoides. Y aquí podemos ver la gran fosa troclear de la ulna, la gran fosa troclear, ahí, en una radiografía de codo, ahora lateral. Y por lo tanto, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Cóndilo humeral, ¿cierto? O capítulo humeral. Y eso surco cóndilo troclear o surco capítulo troclear, porque dijimos que la tróclea era esa, ¿cierto? A nivel de la ulna. Carpo. El carpo es una doble fila de huesos pequeños, de huesos cortos, que se va a ubicar entre la región del antebrazo y la región de los dedos, ¿cierto? A nivel de la mano. Y mantenemos una fila de huesos que es proximal y una fila de huesos distal. La fila de huesos proximal son 4, la fila de huesos distales también son 4, conformando un total de 8 huesos del carpo. Los huesos del carpo van a ser los siguientes. Uno amplio que va a estar en relación con el radio, que va a tomar el mayor contacto con el radio, que va a ser el hueso escafoides, o también denominado hueso navicular.
navicular o escafoides. Escafos significa barco. Barco, tiene forma de barco, más bien tiene forma de bote. Tiene forma de un bote alargado. Y navicular porque tiene forma de nave. Pero naves en la antigüedad no eran naves espaciales. Son naves, eran botes. Por tanto, navicular o escafoides es el mismo nombre. Que tiene forma de bote. Tenemos un hueso ahí que es más bien central, que se denomina o se llama lunatum o hueso semilunar. Lunatum o hueso semilunar, que también toma contacto con el radio, ¿ya? Aquí estamos viendo el triquetal, el hueso triquetal o triquetum, que es también denominado como hueso piramidal, el hueso piramidal o triquetal. Y el hueso pisiforme o hueso pisum. El pisum o pisiforme es un hueso que es pequeño, es difícil de observar, pero tiene una característica importante en una radiografía. Estos huesos no están uno al lado del otro como se ve aquí, porque aquí se ven separados, ¿cierto? Pero en una radiografía o cuando se encuentran articulados está uno encima del otro. Por lo tanto, el piramidal o el triquetal y el pisiforme están uno sobre otro y por lo tanto la condensación ósea que se forma en una radiografía es mayor. Por lo tanto, usted ve una radiografía y ve una mayor condensación, dice, ahí está el piramidal y el pisiforme. ¿Ya? Y por supuesto que esto es lateral y esto es medial. Por lo tanto, el hueso piramidal y pisiforme está hacia medial de la mano. La fila distal del carpo mantiene los siguientes huesos. Un hueso que tiene forma de trapecio y que se denomina hueso trapecio o trapezium. Le sigue un hueso que tiene forma de trapezoide y por lo tanto se denomina trapezoidum. Otro hueso que es el central del carpo, que es un hueso enorme y se llama hueso grande o capitato o capitatum, pero se le denomina capitato en terminología anatómica internacional. El hueso que se encuentra aquí al lado es un huesito que es también característico de una radiografía, se denomina amatum o hueso ganchoso, porque tiene un proceso óseo ganchoso, tiene forma de gancho, o también denominado proceso unciforme del hueso ganchoso, pero en nómina anatómica se denomina amatum. No entiendo bien por qué cambió de ser, la verdad que no lo entiendo, por qué cambió el hecho de los nombres clásicos que son descriptivos en el español hacia el latín, como que retrocedió, y ahora la terminología anatómica toma el latín como idioma oficial para estos huesos, ¿ya? Por eso que se los doy con esos tipos de nombres, ¿ya? Bueno, la idea es que se lo sepa de los dos, ¿ya? Ahora, antiguamente estos huesitos eran nombrados como hueso navicular, semilunar, piramidal, pisiforme, hueso trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Pero parecía como de memoria. El problema es cuando los tiro en una mesa, ¿cómo sé cuál es cuál? Cuando uno se fractura, ¿cómo sabe cuál se fracturó? ¿Cómo lo ubico dentro del carpo? Usted necesita puntos de referencia para eso. Por eso es que le doy algunos datos de puntos de referencia. Por ejemplo, claramente esto es proximal y esto es distal. Esto es lateral y esto es medial. Por lo tanto, esa condensación ósea mayor, ¿qué hueso es? Piramidal y pisiforme. Triquetal y pisium. Perfecto. Ahí están los dos huesecillos. Aquí, este hueso que toma contacto parcial con el radio es el hueso semilunar, ¿cierto? Lunatum. Este es el lunatum. No tiene una característica especial. Lo que sí se puede observar es que este es el otro hueso que tiene contacto con el radio. El hueso que mantiene el mayor contacto con el radio es el hueso navicular o escafoide. Por tanto, y además tiene forma de bote. Es el que más se parece a un bote en realidad de todo. Cualquiera va a decir que esto no se parece a un bote en realidad, ¿ya? Pero dentro de todo, por lo menos tiene esa forma así como media cóncava y alargada, ¿cierto? Que pareciera un bote. Mira el hueso del centro, capitato, o hueso grande. ¿Le parece que es más grande que el resto? Sí. Por lo tanto, es fácil de ubicar. Y tiene la forma, no sé si
No sé si coinciden con Rubier, yo coincido siempre con Rubier. Tiene forma de un corcho de una botella de champán. Orientado, aquí tengo la cabeza. Así por lo menos lo describe Rubier, versículo 3. Aquí, mire lo que podemos analizar. Se ve un hueso extraño, igual grande, pero tiene una condensación ósea mayor por acá. Ese es el hueso ganchoso. Ese es el hueso ganchoso. Por lo tanto, este es el proceso unciforme del hueso ganchoso. Entonces, ¿cuáles serán estos que están también superpuestos un poquito? Son los músculos, los huesos trapecio y trapezoide. Por lo tanto, usted busque siempre los puntos de referencia, porque lo que nosotros vamos a preguntarle no es los nombres. Lo que vamos a preguntar es si usted sabe dónde se encuentra, dónde se posiciona. Si ve una radiografía, una fractura, ¿cuál es el hueso que va a estar fracturado? Con respecto a eso, el hueso que más se fractura en el carpo y en el miembro superior es el escafoides o navicular. Es un hueso que se fractura por su forma, puesto que como tiene el mayor contacto con el radio, y el radio, mire lo que parece, esto parece un verdadero mortero, igual que el que usted muele la sal, por ejemplo. Por lo tanto, cuando usted se cae una caída de altura, normalmente vamos en la caída de altura inmediatamente con el miembro superior, para no golpear la cabeza. Entonces, sacrificamos el miembro superior y colocamos la palma de la mano. ¿Y qué hacemos con eso? Contra el cemento, hacemos un efecto de mortero. ¿Y cuál es el que primero se muele? Ese. Se fractura. Y como se fractura ese, hay que decir, bueno, ¿y cómo cicatriza? ¿Cicatriza bien? No, cicatriza muy mal. ¿Por qué? Porque sus centros de osificación son súper agresivos. Y por lo tanto, ¿se acuerda que lo que dijimos en relación a las arterias cuando los centros de osificación eran así agresivos? Las arterias se alejan. Y por lo tanto, este no tiene buena irrigación, tiene mala irrigación. Y un hueso con mala irrigación es un hueso que no cicatriza como corresponde. Por lo tanto, la evaluación de las fracturas de escafoides son igual difíciles de hacer, porque es un hueso que se mueve muy poco. Por lo tanto, tiene solamente de algunas clínicas. Algunos movimientos duelen. ¿Cómo se palpa el hueso? En la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica, que es ese espacio que se produce en relación a la extensión de la mano. La tabaquera anatómica, al fondo, se encuentra el escafoides. Por tanto, al paciente usted le toca ahí y le duele. Pero no le duele para movilizar la mano. Le duele solamente en ese momento. Él tiene fractura de escafoide. Luego tenemos, aquí estamos viendo el carpo, y luego tenemos los metacarpianos. Los metacarpianos son huesos largos a pesar de ser pequeños, y por lo tanto tienen diáfisis y epífisis proximales y epífisis distales. Las epífisis proximales mantienen caras articulares lisas, para que se articule con los huesos del carpo y con los huesos vecinos metacarpianos. Por lo tanto, no es que tenga cóndilos o trócleas, no, tiene caras articulares. Y en la epífisis distal tiene cóndilos. Y que usted los puede palpar, pues se llaman cóndilos metacarpianos, y cuando empuña la mano puede analizar la forma que tienen. Y son cóndilos, claro que sí, si se parecen a una región articular que tiene forma de elipsoide, ¿cierto? Elipsoide. Aquí estamos viendo que además se enumeran del primero al quinto, haciendo que el primero esté en relación al dedo mayor, al dedo gordo, al ortejo mayor, y por lo tanto tenemos primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano hacia medial, o sea, se enumeran de lateral a medial. Falanges. Las falanges también son huesos largos, a pesar de ser pequeños. Son huesos que tienen diáfisis y epífisis. En su epífisis proximal mantienen cavidades articulares, las que se articularán con los cóndilos metacarpianos, y en sus epífisis distales mantendrán trócleas para provocar la articulación
troclear, o sea, en flexión y extensión de los dedos nada más. Además, se enumeran de proximal a distal, haciendo que la primera falange sea proximal y la tercera falange sea la más distal. El primer dedo no tiene segunda falange, tiene solamente primera y tercera falange. Por lo tanto tenemos ahí primera falange, segunda falange, tercera falange. O también falange, falangín, falangeta. También se acepta ese nombre. Y además también se pueden enumerar como los metacarpianos de lateral a medial, haciendo ver que sean del primer dedo, del segundo dedo, el tercer dedo, el cuarto dedo y del quinto dedo, ¿ya? O sea, primera falange del quinto dedo. Esa es la ubicación y esa es la terminología que se va a ocupar para hablar de uno u otro hueso falángico. Perfecto. Aquí entonces estamos analizando las falanges, cómo tienen caras articulares, unas fosas articulares, perdón, las falanges primeras para articular con los cóndilos metacarpianos. Y después tenemos pequeñas carillas articulares que van a articular con las trócleas, ¿cierto? Pero además, la tercera falange o la falangeta va a tener ápices en su extremo que es distal. Ápices o vértices. Aquí tenemos una imagen donde se ve el carpo perfectamente, los metacarpianos, las falanges que estábamos analizando, pero además mire, se ve eso. ¿Eso será un hueso? Sesamoideo. Eso es un hueso sesamoideo, o sea, que va en relación a un tendón. Pero pues, se podría pensar, alguien que no sabe anatomía, de que aquí hubo una pequeña fractura y se separó un trocito de hueso del metacarpiano. Y eso no es así, ¿sí? Creo que los quistes que se forman acá. ¿Ya? ¿Cuál es lo que es? ¿Qué son? O sea, No, esos quistes no son óseos, o podría ser óseo o podría ser de otro tipo. Por lo tanto, los quistes o la anatomía patológica que vamos a ver a nivel de los tendones es otra cosa. Y ese tipo de detalles clínicos los vamos a analizar cuando vemos articulación. Y también cuando veamos algo de biología. Bien. Miembro inferior. Aquí se empieza a colocar bonito. Porque hasta ahora hemos visto piezas óseas sencillitas, ¿no es cierto? Para que usted vaya tomando ritmo y pueda leer y tenga una lectura agradable. Así usted vaya leyendo el 18 y 19, entre una cueca y otra, usted se lee una cosita de número fácil. Pero el miembro inferior es otra cosa, sobre todo lo que es el cíngulo pélvico. El cíngulo pélvico está conformado por el coxal, pero luego el miembro inferior está conformado por esta estructura que es el gran fémur, la tibia, la fíbula y por supuesto el tarso y el metatarso y las falanges, con la conformación ósea del pie, que también tiene sus cosas importantes e interesantes. Coxal. El coxal es un hueso par que se denomina paramediano, que se está ubicando a nivel del cíngulo pélvico o cíngulo inferior, es lateral al sacro y es un hueso plano. Tiene osificación cartilaginosa en casi toda su extensión, varios centros de osificación. Se le denominan centros de osificación primarios a los que conforman los huesos primordiales, que van a ser el ilion, el isquion y el pubis. O sea, van a tener 3 centros de osificación por lado, primarios. Pero después se le añaden varios centros de osificaciones secundarios a nivel de los detalles óseos más importantes. O sea, las espinas, las crestas, etcétera, van a tener sus propios centros de osificación, ¿ya? La osificación del hueso coxal es una de las más complejas y por lo tanto no se inicia tan temprano, pero termina muy muy tarde. La osificación del coxal culmina alrededor de los 25 años. Entre los 20 y los 25 años pasan la mayor cantidad de los procesos que terminan osificando a este hueso. Pero su osificación comienza en la 8ª semana, algunos procesos, pero la mayoría de los procesos de osificación primarios y cuando comienzan a tener los secundarios son la semana 16. Por lo tanto, no es tan, no se ubica al comienzo de la osificación como lo que, por ejemplo, ocurría a nivel de la clavícula, ¿cierto?
pero va a ser una osificación muy tardía finalmente en el estado adulto. Por lo tanto, se conforma por 3 subpiezas óseas: el ilion, el isquion y el pubis. Y estas piezas van a conformar el gran coxal. Estas piezas vienen separadas en un recién nacido y después comienzan a osificarse para poder sinostosarse, que es un proceso. La sinostosis es un proceso que también lo vamos a hablar en articulación. Por mientras vamos a decir que se fusionan, ¿ya? Se fusionan y conforman el coxal. Este coxal tiene o mantiene la fusión en el centro del hueso, que va a ser esta gran cavidad que se denomina acetábulo. Y en el acetábulo entonces va a estar conformado por las 3 piezas óseas. Finalmente, cuando se conforma el coxal, mantiene un hueso irregular plano que nosotros lo vamos a organizar con una cara lateral, una cara medial, márgenes superior, un margen anterior, un margen posterior y un margen inferior, y ángulos, como si fuera una hoja de papel. Así se describe, como si fuera una hoja de papel. Una hoja de papel tiene una cara anterior, que en este caso va a ser una cara lateral, una cara medial, ángulos y márgenes, ¿ya? Cara lateral del coxal. Veamos si tenemos esto. Cara lateral del coxal. Uy, se está yendo solo. Ahí sí. La cara lateral. La cara lateral está en relación al acetábulo. Y el acetábulo es esta área, esta gran fosa lisa, en su mayor parte, que es articular. Mantiene 2 partes principales esta fosa. Una parte que es lisa y que se denomina cara semilunar o fascia lunata. Fascia lunata. La fascia lunata es toda el área articular que mantiene el acetábulo. Y una cara, más bien una fosa central, que es rugosa y que no es articular. No se articula. Más bien es para la formación de un ligamento, que se denomina ligamento de la cabeza del fémur, que va inserto en esta región, y por lo tanto a esa se denomina fosa cuadrangular o fosa acetabular, pero que se confunde fosa acetabular con el mismo acetábulo. Entonces, fosa cuadrangular. La fosa cuadrangular no es articular y la fascia lunata es articular. Eso significa, cuando digo articular, ¿qué es lo que lleva ahí encima? No, ¿qué significa articular? ¿Qué significa? ¿Qué significa que la superficie sea articular? Que tiene cartílago hialino. Todos deberían decir eso. ¿Para qué me habla de cápsula si no saben lo que es una cápsula todavía? ¿Para qué me hablan de otros términos? Chiquillos, vamos. Yo le definí, usted tiene que estudiar las clases. Le definí, le dije, mire, cuando hablemos de articular, tiene cartílago hialino. Y si tiene cartílago hialino, es lisa. Ya, esto está liso, esto tiene cartílago hialino, esa es la cara articular. Cuando yo le hable de caras articulares en todos los huesos, usted va a decir, este tiene cartílago hialino, este tiene cartílago hialino. Esto no es articular. Aquí no es articular, esto no tiene cartílago hialino. Aquí debe haber otra cosa. No es patológico. Ahí va un ligamento. Fosa cuadrangular. Y además mantiene un reborde, un margen, que se denomina margen acetabular, y que es corticalizado y denso, pero está interrumpido por una escotadura. ¿Qué es esto? Una escotadura acetabular. Dentro del acetábulo encontramos eso entonces. Una cara articular, que es la fascia lunata, y una cara cuadrangular, que es una fosa cuadrangular, que no es articular y que es rugosa. Y además, una interrupción del margen del acetábulo, que es la escotadura acetabular. Sobre el acetábulo nos encontramos con esta gran cara, que se denomina la cara glútea del coxal. Y la cara glútea del coxal mantiene 2 líneas glúteas principales y una glútea que no es principal, es como accesoria, pero también la vamos a nombrar. La primera es la línea glútea anterior, que atraviesa casi por la mitad la cara glútea y que se comienza a esbozar desde la escotadura ciática, que es esta, la escotadura ciática, y que va a dirigirlo hacia la región de la cresta ilíaca, más bien por anterior. Y va a dividir entonces esta cara glútea en 2 grandes caras. Pero se va a incorporar una nueva línea,
que se denomina la línea glútea posterior. Y la línea glútea posterior también se proyecta desde la escotadura ciática y se va a proyectar por detrás de la línea glútea anterior a nivel de la cresta ilíaca, y que va a delimitar detrás de ella un área rugosa que se denomina la tuberosidad del ilion o tuberosidad ilíaca. Por lo tanto, la tuberosidad ilíaca está por detrás de la línea glútea posterior. Las líneas glúteas se forman porque ahí se topan las inserciones de dos músculos. Entonces, donde no se insertó musculatura, quedó una línea. Entonces, esto delimita caras, que son las caras para los músculos glúteos. Entonces, por detrás de la línea glútea posterior se va a insertar el músculo glúteo máximo, que es el más amplio de todo, pero que en el coxal mantiene la región más pequeñita. ¿Por qué? Porque se inserta, o más bien se va a originar a este nivel en muchas otras partes, como el sacro, por ejemplo. Por lo tanto, esto es lo que le dejó el coxal. Pero deja registro de que es un músculo más potente que los otros, porque esta cara es rugosa, esta es lisa, y esta es lisa. Por lo tanto, extracción es mucho mayor. Entonces aquí estaba el músculo glúteo máximo, que es gigante. El músculo que mantiene la mayor área del cuerpo humano. Es gigante. El músculo glúteo medio, entre la línea glútea anterior y línea glútea posterior. Y el músculo glúteo mínimo es el que se lleva la mayor área. Pero es mínimo. Es porque se origina solo aquí nomás. Sus fibras. Entre el margen inferior del músculo glúteo mínimo, y el margen superior de un surco que se ubica sobre el acetábulo, que se denomina surco supraacetabular, entonces se va a ubicar otra línea, pero es bien tenue. Tienes que tener ojo experto para ver la línea glútea inferior. Línea glútea inferior. Y la línea glútea inferior va a ser la demarcación entre el margen inferior del glúteo mínimo con el surco supraacetabular para la inserción del tendón del recto femoral. O sea que un músculo, el tendón reflejo del músculo recto femoral, se va a insertar en esa área y va a dejar un surquito. Surco supraacetabular. Por lo tanto, tenemos aquí el surco supraacetabular, una línea glútea inferior, una línea glútea anterior y una línea glútea posterior, cara glútea para el glúteo máximo, cara glútea para el glúteo medio y cara glútea para el glúteo mínimo. Además, entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior a nivel de la cresta ilíaca se va a ver una expansión ósea que va a ser una espícula que finalmente se va a convertir en un tubérculo que se va a denominar tubérculo del ilion. Tubérculo aquí no se ve, pero créanme que existe, por ahí. Tubérculo del ilion. Y el tubérculo del ilion no es más que la tracción máxima que provoca el músculo glúteo medio. Por lo tanto, el músculo glúteo medio que llegó hasta aquí traccionó y formó el tubérculo ilíaco. Hacia inferior de qué? Hacia inferior del acetábulo nos vamos a encontrar con este gran foramen, que se denomina foramen obturador o foramen obturado, pero mejor obturador, porque obturado significa que está tapado. Cuando esto está tapado por una membrana, que se llama membrana obturatriz, hablamos de foramen obturado. Entonces ahora vamos a hablar de foramen obturador. El foramen obturador entonces es el que se encuentra por debajo de la fosa acetabular. Este foramen mantiene un surco ahí con labios que se denominan el surco obturador. Y además un margen en el cual se proyectan dos tubérculos, un tubérculo obturador anterior y un tubérculo obturador posterior. Esos tubérculos son pequeñitos y básicamente se encuentran ahí porque es donde se inserta la membrana obturatriz. Por lo tanto, la única forma de saber dónde están los tubérculos obturadores es palpando. Aquí. Hay uno que se palpa hacia posterior en relación al isquion y otro que se palpa hacia inferior, hacia nivel del pubis. Entonces usted puede palpar un espícula ósea y dice, este es el tubérculo obturador posterior. Y por acá está liso, aquí está el tubérculo obturador anterior. Aquí están los dos tubérculos donde se insertó la membrana obturatriz.
Por lo tanto, aquí empezamos a analizar de que hay algunas cosas que son pequeñas en los huesos que además usted no los va a ver. Solamente las va a sentir. Hacia el extremo del surco obturador, mire ahí está uno, pues mire, ahí se ve. Hermoso. Además, hacia anterior del surco obturador, nosotros nos vamos a encontrar con esta estructura que se denomina tubérculo del pubis o tubérculo púbico. Y delimitando el tubérculo púbico al ladito, una cara, que es una cara articular del pubis. La cara articular del pubis. Adicional a eso, podemos ver que por detrás del foramen obturador nos encontramos con un gran macizo óseo que se denomina tuberosidad isquiática, puesto que este es el isquion. Y por inferior, una rama que es parte del isquion, como también es parte de la rama inferior del pubis, que es esa, y por lo tanto esa se llama rama isquiopúbica, que está conformada por la rama inferior del pubis y por la rama inferior o por la rama del isquio, rama isquiopúbica. Cara medial. La cara medial del coxal, fíjese cuando yo le hablo de cara lateral y cara medial, quiere decir que el coxal está puesto así. Tiene una cara lateral que no es tan lateral y una cara medial que tampoco es tan medial, pero después se van a dar cuenta cuando lo tenga en la mano, ¿ya? Para posicionar el hueso usted tiene que ubicar los pubis y la área articular del pubis y llevarlo hacia anterior, ¿ya? Las crestas ilíacas las lleva hacia superior y mantiene una pequeña inclinación hacia anterior en los huesos articulados para mantener la posición anatómica. En la cara medial mantenemos una línea que va a ser de referencia y esa línea se denomina, antes se denominaba línea innominada, antes de 1800. Línea innominada, o sea, le pusieron nombre a lo que no tenía nombre. Innominada y no tiene nombre. Pero ahora se le llama línea arcuata o línea arqueada. Lo mismo, arqueada o arcuata. Y la línea arcuata efectivamente está arqueada. Aquí se ve bien rectilínea, pero está arqueada, ¿ya? Y se proyecta hacia el pubis y cuando se encuentra con el pubis se vuelve más corticalizada y más robusta. Y a eso se le denomina el pecten del pubis o cresta púbica. Por lo tanto, el pecten del pubis no es más que la línea arcuata que se ha visto un poquito más densa hacia el pubis y que va a terminar conformando el tubérculo púbico, porque aquí se va a sumar el pecten del pubis con los labios del surco obturador, entonces forman un abultamiento que se forma el tubérculo púbico y que va a servir para la inserción muscular también. Hacia superior de la línea arcuata nos encontramos con esta cara que es lisa. Por fin me encuentro con una cara que no tiene accidentes. Una cara lisa que se llama fosa ilíaca. La fosa ilíaca es para el origen del músculo ilíaco. Y tiene un pequeño accidente que es relativo por donde se encuentre y que va a ser el foramen nutricio del hueso coxal. El foramen nutricio del hueso coxal se ubica en la fosa ilíaca, en algún lugar de la fosa ilíaca, y en relación a la línea glútea anterior que habíamos visto por la cara lateral. Puede ser por anterior o por posterior a la línea glútea anterior, pero si usted ve la línea glútea anterior en un coxal, dice por aquí debe estar el foramen nutricio y lo va a encontrar, ¿ya? O sea, doble foramen nutricio, por lado y lado, cara medial y por cara lateral. Inferior a la línea arcuata nos vamos a encontrar con una región lisa que va a conformar parte del estrecho medio de la pelvis. Y más inferior a eso nos vamos a encontrar con el cuerpo del isquion. Y después la rama del isquion y la rama isquiopúbica que estamos viendo acá. Pero además, por sobre el estrecho medio de la pelvis, que es liso, y es donde se ubica por el otro lado en la fosa acetabular. Pero por superior a esto nos encontramos con un área rugosa. Y esa área rugosa va a ser la tuberosidad ilíaca, que da la vuelta, ¿cierto? La tuberosidad ilíaca. Y la tuberosidad ilíaca se va a dividir en dos porciones. Una porción superior que se denomina tuberosidad ilíaca y que además, si usted la observa con detalle,
y la palpa y la dora, usted verá que en el centro se forma un tubérculo entre todas sus rugosidades y que se denomina la pirámide del ilion. La pirámide del ilion, que es para la inserción de los ligamentos sacrotuberosos más potentes. Y por inferior nos encontramos con un área, a ver si usted la ve y ahí se vuelve un poco más anatomista, dice que tiene forma de oreja. Ahí. Y se denomina la cara auricular, que tiene forma de oreja, cara auricular del ilion. Y es una cara más lisa y que va a tener cartílago hialino, porque esa va a ser la articulación con el hueso sacro. Por lo tanto, la cara auricular del ilion es para articular con el sacro. Perfecto. ¿Ve? El hueso coxal es toda una maravilla. Pero dijimos que tenía también ángulos y márgenes. El margen superior se denomina cresta ilíaca. La cresta ilíaca es irregular, tiene forma de una S itálica por completo. Además, su margen, el labio lateral de la cresta ilíaca también es mucho más balanceado y es mucho más curvado que el labio medial. Los ángulos de este hueso están conformados por estas espinas, que se denominan espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca posterosuperior, que conforman los ángulos anteriores y posteriores, superiores del hueso. A nivel del ángulo posterior-inferior está en relación a la tuberosidad isquiática y el ángulo antero-inferior está en relación a al tubérculo púbico. Vamos recorriendo el hueso aquí. Vamos recorriendo por los márgenes. Dijimos que el ángulo antero-superior era la espina ilíaca antero-superior. Luego viene una escotadura. Mire, una escotadura y después una nueva espina, que se denomina espina ilíaca antero-inferior. Entre la espina ilíaca antero-superior y espina ilíaca antero-inferior está esa escotadura que se denomina escotadura innominada. Escotadura innominada. Pero a pesar de no tener nombre y llamarse innominada, es muy importante porque por ahí discurre un nervio muy interesante que se llama cutáneo femoral lateral. Nervio cutáneo femoral lateral discurre entonces por esa escotadura innominada. Luego, y bajo la espina ilíaca anterior-inferior viene otra escotadura que también se denomina escotadura innominada, pero ahí va a pasar el músculo psoas ilíaco. Y finalmente nos vamos a encontrar con el pecten del pubis y con el tubérculo púbico. Por posterior nos vamos a encontrar a nivel de la tuberosidad la espina ilíaca postero-superior, una espina ilíaca postero-inferior, otra escotadura que se denomina escotadura innominada también, y más inferior a esto una gran escotadura que se denomina escotadura isquiática o escotadura ciática, para terminar finalmente en esta espícula ósea que se denomina la espina ciática o espina isquiática. Y más inferior a eso, otra nueva escotadura innominada para caer finalmente en la tuberosidad isquiática, y que la tuberosidad isquiática va a ser un área importantísima para inserciones musculares, de muchas piezas musculares y importantes. Ahí está. Aquí en esta imagen inferior del hueso podemos analizar lo que corresponde con el cuerpo del pubis, la rama superior del pubis y la rama inferior del pubis. Así se conforma la rama del isquion y el cuerpo del isquion, que mantiene una tuberosidad. Radiografía. Radiografía antero-posterior del coxal. Mire qué lindo. Se puede observar la cresta ilíaca, ahí se ve, maravilloso la cresta ilíaca. Mire la articulación, la articulación con el sacro a nivel de la cara auricular. Ahí está la espina ilíaca antero-superior, la escotadura innominada, la espina ilíaca antero-inferior, la nueva escotadura innominada, ¿cierto? Ahí podemos ver el acetábulo. Y miren el acetábulo, lo que vemos, unas líneas corticalizadas que conforman la parte o la porción articular y que están levemente separadas de la cabeza del fémur, puesto que aquí va interpuesto cartílago, y como va compuesto cartílago y no detectable en la radiografía, entonces queda un espacio, ¿ya? Pero esto es articular y eso es articular. Pero mira acá,
Aquí no se ve lo mismo. Esto es la fosa cuadrangular. Y aquí se ve la fóvea de la cabeza del fémur, que lo vamos a ver ahora, y que mantiene el ligamento de la cabeza del fémur. Por lo tanto, aquí hay un ligamento interpuesto. Eso es importante de analizar porque, mire, aquí también se ve muy bien, corticalizado un poco menos, pero una fosa cuadrangular. Pero si usted no supiera esto, y usted dijera, la fosa acetabular yo me la sé perfecto, pero esto es un área articular para la cabeza del fémur, y usted ve esto en una radiografía, dirá, aquí hay un proceso de artrosis. Porque mire, pues si aquí se cortó la corticalización y aquí está todo esto, mire ese hueso como está. Se lo está comiendo. Eso es normal. Eso es lo que usted se debe dar cuenta en el curso como este. Lo que es normal. Esto es anatomía normal. ¿Ya? Una fosa acetabular normal. ¿Profe? Sí. ¿La escotadura innominada no se diferencian como superior e inferior? No. Se ha postulado, no publicado, se ha postulado en colocarle nombres, colocarle escotadura del psoas, escotadura del cutáneo femoral lateral, pero no hay nada al respecto. Si quiere publicar algo así, como lo hemos hecho con otros estudiantes, usted me dice y nos juntamos la oficina. Sería interesante, ¿cierto? Bueno, fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano. Aquí es donde Galeno se equivocó en una de las cosas que se equivocaba, ¿cierto? Decía que el hueso más largo del ser humano era el húmero, porque vio sus investigaciones que estaban hechas en mono, ¿cierto? Pero en el caso del ser humano, este es el hueso más largo que corresponde al fémur. Es un hueso muy interesante de analizar porque tiene muchos detalles óseos. Es muy amplio, es muy grande. Como es muy grande, los detalles óseos son perceptibles, son visibles, se pueden tocar. Y eso también llama la atención. Y además le dan sustento para que ustedes comprendan cómo se organizan los músculos dentro o alrededor de esta pieza ósea. Es un hueso largo que tiene diáfisis y epífisis proximal y distal. Es un hueso paramediano, ¿cierto? Esos triangulitos siempre, usted sabe lo que significan, ¿cierto? Los triangulitos significan la diáfisis. Representa la diáfisis. En los cortes de un hueso a nivel diafisiario, nos encontramos que si lo presentamos por anterior, el hueso mantiene una cara anterior y dos caras que apuntan hacia un margen por posterior. O sea que es como un triángulo invertido hacia atrás. Y por lo tanto, el margen, que está aquí sale como para superior, pero en realidad es así, el triángulo. Entonces tiene una cara anterior y dos caras que son posteriores. Solamente que vamos a hablar de una cara posteromedial y una cara posterolateral. Posteromedial y posterolateral. Por lo tanto, tiene la forma de un triángulo invertido con su base hacia posterior. Y ahí lo hemos dado vuelta, invertido, entonces su margen posterior se ve aquí. ¿Ya? Su cara anterior en la diáfisis es muy lisa, porque tiene la incorporación y la inserción de unas piezas musculares gigantes, pero está muy bien organizada en su inserción, es el cuádriceps. Aquí estamos viendo que, primero, en su diáfisis, ni siquiera hemos entrado en la epífisis, en su diáfisis, por posterior, nos encontramos en su margen posterior, nos encontramos con una verdadera cara rugosa, pero que se denomina línea áspera. Una línea áspera gigante, ¿eh? Línea áspera, es una línea rugosa que representa el margen posterior del hueso y que va a servir de inserción para muchas piezas musculares. Por lo tanto, este va a tener un labio medial, un labio lateral y un centro de la línea áspera. Y se va a dividir hacia superior en tres líneas, por lo tanto está trifurcada. Y la línea áspera se trifurca de la siguiente forma. Una línea de trifurcación lateral va a ir a apuntar hacia el trocánter mayor del fémur para la inserción del músculo glúteo máximo. Una línea de trifurcación intermedia se irá a apuntar hacia el trocánter menor del fémur para la inserción del músculo pectíneo. También se le denomina línea pectínea. Y a esta se le denomina línea glútea. O sea, las líneas de trifurcación tienen nombre.
Una se denomina la línea glútea, la lateral, y la intermedia se denomina línea pectínea. La medial, la línea de trifurcación medial que apunta hacia el cuello quirúrgico del fémur, va a ser para la inserción del músculo vasto medial, del cuádriceps, vasto medial. Y por lo tanto, esa es la menos perceptible de todas. No tiene nombre. No tiene nombre. No es que se le diga la línea del vasto. No. Usted va a encontrar en los textos la línea del glúteo máximo o mayor y la línea intermedia, que en el texto no le van a decir línea intermedia, le van a colocar línea del músculo pectíneo. ¿Ya? Hacia inferior, en cambio, una vez que se va acercando a la epífisis distal, nos encontramos con una bifurcación. Y las líneas de bifurcación delimitan un área triangular, pues estas líneas van a ir a dirigirse hacia los epicóndilos medial y lateral del fémur, delimitando un área que es una cara que se denomina la cara poplitea del fémur. Cara poplitea del fémur. Aquí estamos viendo también las líneas de trifurcación, ¿cierto? Ahí tenemos la línea de trifurcación lateral, la línea de trifurcación intermedia y la línea de trifurcación medial. Una maravilla. Ahí estamos viendo entonces la cara poplitea del fémur. La cara poplitea del fémur. Epífisis proximal. La epífisis proximal mantiene una gran cabeza ósea que va a estar interrumpida por una fóvea. La fóvea de la cabeza del fémur para la inserción del ligamento de la cabeza del fémur. Un ligamento que también se denomina ligamento redondo. Pero no creo que esté bien puesto el ligamento redondo porque hay otros ligamentos redondos en el cuerpo. Entonces, ligamento de la cabeza del fémur. Es 3/4 de esfera que se mantiene articulado con el acetábulo. Mantenemos un cuello anatómico que es muy amplio y es estrecho. Y un cuello quirúrgico que está debajo de este macizo trocanteriano. El macizo trocanteriano está compuesto por un gran trocánter mayor y un pequeño, pero no tan pequeño, es pequeño en relación al trocánter mayor nada más, el trocánter menor. Entonces, antiguamente se le denominaba troquín y troquíter, pero ahora solamente trocánter mayor y trocánter menor. El trocánter mayor, por su cara medial, mantiene una fosa que se denomina fosa trocantérica. Fosa trocantérica. En cambio, entre el trocánter mayor y el trocánter menor, por anterior mantienen una línea que se denomina línea trocantérica. En cambio, por posterior, aquí no está la imagen, pero por posterior mantenemos una cresta intertrocantérica. Y por posterior, la cresta intertrocantérica mantiene un tubérculo que se va a denominar el tubérculo cuadrado para el cuadrado femoral. Y más inferior a esto, mantenemos un cuello quirúrgico. Ahí estamos viendo la fosa trocantérica, la fosita trocantérica. Además, fíjense que el trocánter mayor, por lateral, trocánter mayor, tiene una espícula, un crecimiento óseo, ¿cierto? Que se denomina tubérculo del glúteo medio. El tubérculo del glúteo medio. El ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación de este hueso es aproximadamente 135 grados. 135 grados. Tiene rango de normalidad, pero debiera acercarse a los 135 grados. Ahí estamos viendo también la fosa intertrocanteria, y aquí, que es para la inserción muscular, músculos importantes van a ir hacia esa región, son pelvitrocanterios, y la pequeña, entonces, el pequeño trocánter menor. Por su epífisis distal, mantenemos por la cara anterior una región que se denomina cara patelar o cara suprapatelar mejor. Cualquiera de los dos la va a encontrar en los textos, pero nosotros nos vamos a quedar con cara suprapatelar. Cara suprapatelar. Y es una cara articular para la patela, ¿cierto? Y mantenemos también una garganta, ahí, una garganta de una tróclea, de la que está conformada por dos cóndilos. Ahí están, cóndilos femorales. Un cóndilo femoral medial, un cóndilo femoral lateral, ¿cierto? Y entre medio una fosa que se va a denominar fosa intercondilia, entre los cóndilos, fosa intercondilia. ¿Ves? En anatomía además es todo muy lógico, al final es sencillo, fosa intercondilia. Miren, adicional a eso y sobre los cóndilos, miren lo que hay ahí, un epicóndilo. Perfecto. Entonces
hablamos de un epicóndilo, acá ve otro, pero es más abultado. Aquí hay un problema, miren. Esto. Fíjese lo que ocurre acá. Esto es mucho más abultado que esa pequeña espícula, ¿cierto? Por lo tanto, esto es el epicóndilo del fémur. Este es el epicóndilo lateral del fémur. El epicóndilo medial del fémur se ubica más o menos justo donde está aquí. Es como una espícula así. Esa es. Epicóndilo medial. Eso, mucho más grande, que está por medial, es el tubérculo del aductor. Tubérculo del aductor. Es el tubérculo que origina el tendón del aductor magno. Miren el nombre que tiene. Aductor magno. El aductor mayor. Y por lo tanto es un aductor tremendo. Y se inserta en ese punto. ¿Tendrá su tubérculo propio? Claro que sí. Por lo tanto, no confundir lo que es el epicóndilo medial con el tubérculo del aductor. Que acá se ve ahí el tubérculo del aductor. ¿Ves? Tubérculo del aductor. Y aquí estamos viendo una pequeña espícula que es palpable nomás, que se denomina epicóndilo medial. Ahí estamos, cerramos las áreas que es donde se encuentran los epicóndilos, que son poco perceptibles. Realizaciones musculares no la vamos a analizar. Y aquí estamos viendo de nuevo una radiografía de articulación de cadera, donde se puede ver entonces nuevamente la fobia de la cabeza. ¿Se acuerda lo que ocurría? ¿Se acuerda lo que ocurría a nivel de las arterias nutricias que iban hacia las rodillas? ¿Qué ocurría según la Target con las arterias nutricias cuando están en relación a la rodilla? Se alejan. Por lo tanto, los forámenes nutricios los vamos a encontrar a nivel de la línea áspera del fémur, o sea, por posterior. Ahí está el foramen nutricio. Y va a ser más bien ascendente. ¿Ya? Aquí, en el epífisis proximal, como es tan extraño, porque tiene como una forma por un lado y tiene una forma para otro lado, obviamente que los centros de osificación van a ser distintos. Por lo tanto, el centro que osificó esto y esto son distintos. Bueno, el que osificó la cabeza del fémur necesitaba una irrigación aparte del embrión. Por lo tanto, viene una arteria aquí, una arteria nutricia para la cabeza del fémur, además de las arterias nutricias que vienen por acá. Pero cuando se comenzó a osificar, finalmente la cabeza del fémur osifica, el centro de osificación hace que se aleje la arteria. ¿Y qué pasó con la arteria? Se forma finalmente un ligamento. Por lo tanto, el ligamento es un vestigio operario de una arteria nutricia, el ligamento de la cabeza del fémur. Pero además es funcional, porque es un ligamento de refuerzo interno para que eso no se luxe. Por lo tanto, es un súper diseño. Haberlo construido y cuando ya estaba listo, haberlo hecho regresar y haberlo transformado en un ligamento. Perfecto. Por lo tanto, el ligamento de la cabeza del fémur es un ligamento que es una regresión. Patela. La patela es un hueso sesamoideo por su cara... ¿Qué hora es? Ahí la receta. Ya, por lo menos te damos un par de... La patela. La patela es un hueso que tiene forma triangular, tiene la forma de un sésamo, es un hueso amplio. Antiguamente se llamaba rótula, ahora patela. La patela tiene por la cara articular una cresta que se denomina cresta patelar. Su cara, que es posterior, es lisa y tiene un extremo, un ápice de la patela. Por su cara externa es rugosa y tiene líneas verticales que van a estipular cómo se organizaban las fibras del tendón patelar, del tendón del cuádriceps. Ahí estamos viendo cómo se articula una patela con la fosa suprapatelar que mantenía el fémur en su epífisis distal. Y aquí estamos viendo en una radiografía donde se puede observar que además tiene el cartílago articular. Perfecto. Tibia. La tibia es un hueso amplio, largo, paramediano, par,
que se ubica en el miembro inferior, en su extremidad distal, o en la región más distal, donde se conforma la pierna. Ahora, la pierna se conforma bajo la rodilla. Sobre la rodilla hablamos de muslo. Por lo tanto, la pierna está estipulada entre lo que conforma los extremos de la tibia. Mantiene una epífisis proximal muy amplia y una epífisis distal un poco más disminuida, pero igual es amplia en relación a la fíbula, pero va a estar disminuida en sí misma. En la epífisis proximal, antes de la epífisis proximal, en su diáfisis, el triangulito, mantiene una forma que va a ser orientada más bien hacia medial, de tal forma de que va a mantener si usted se la palpa, mejor, si usted se la palpa, hay una cara de la diáfisis de la tibia, porque la tibia está por medial, que no tiene piezas musculares, entonces tenemos que mantener una cara anteromedial libre, una cara anteromedial libre, es palpable, es lisa, no tiene accidente, una cara anterolateral que es muscular, en la que nosotros nos podemos palpar, y un margen que es cortante de la tibia que va a estar hacia anterior. Este es el margen. Estas son las caras anteromedial, anterolateral, y tiene una cara por posterior. Una cara posterior que va a recepcionar a musculatura. Por lo tanto, tenemos una cara cortante que es la cresta tibial anterior. Cresta tibial anterior. En su epífisis proximal, se ve mejor ahí, en su epífisis proximal, mantiene cóndilos, mire, dos cóndilos que se denominan cóndilos tibiales, pero en sus extremos de los cóndilos mantienen dos áreas articulares lisas que se denominan platillos tibiales. O sea que los cóndilos tibiales en realidad aquí es una excepción a la regla. El cóndilo tibial no es articular en sí, son como los macizos óseos, esos, cóndilos tibiales se les denomina. Y los platillos tibiales se denominan a las caras articulares que mantienen la tibia. Entre los platillos tibiales existe una eminencia ósea, ahí se alcanza a ver algo, miren, una eminencia ósea, que se denomina eminencia intercondilia. Eminencia intercondilia. ¿Por qué se le digo todo esto? Porque muchos estudiantes me han dicho, profe, ¿por qué se llama eminencia intercondilia si estos se llaman platillos tibiales? ¿Dónde sale el nombre? Es que ahí se le olvida de que debajo de esos platillos se le llaman cóndilos a toda esa macizo óseo, cóndilos tibiales. Por tanto, está entre los cóndilos, eminencia intercondilia. Por anterior a la eminencia intercondilia se ubica un área que se denomina preintercondilia y una fosa que está por posterior que se denomina fosa retrointercondilia. Y la eminencia intercondilia va a estar conformado por dos espículas óseas que se denominan tubérculos intercondilios. O sea que la eminencia intercondilia se conforma por los tubérculos intercondilios. Ahí está, tubérculos intercondilios, fosa preintercondilia y fosa retrointercondilia y los platillos tibiales que están apuntados con las flechas. Ahí estamos viendo entonces los cóndilos tibiales. Aquí estamos viendo una cara anterior de la tibia, esta es una cara posterior. En la cara anterior de la epífisis proximal de la tibia se forma una rugosidad, miren, una rugosidad, que se denomina tuberosidad de la tibia, tuberosidad de la tibia. Y en el centro de la tuberosidad de la tibia, o en relación a la tuberosidad de la tibia, se forma un área un poco más lisa y más abultada que se denomina tubérculo tibial anterior, para el origen del músculo tibial anterior. Entonces tenemos el tubérculo tibial anterior, la tuberosidad de la tibia. Maravilloso. Mire por lateral. Por lateral a la tibia nos encontramos con una cara articular fibular proximal, que es la articulación con la fíbula a ese nivel, con la cabeza de la fíbula. En su epífisis distal nos encontramos con un área un poco más reducida, pero que mantiene hacia medial un macizo óseo en forma de paleta, que se va a denominar el maleolo medial. Maleolo medial. Y por lateral una cara articular para la fíbula. Esa cara articular es fibular distal. Cara articular fibular distal. Es raro el nombre, porque usted le dice cara articular fibular distal y estamos hablando de la fíbula, pero está en la tibia. Es que es como que le está dando el nombre porque es para ella. ¿Ya? Entonces, cara articular fibular distal. Y una superficie articular
de nuevo, que es como un gran mortero para la articulación con el tobillo. Y esa área articular gigante se divide en el mismo maleolo, que es una superficie articular vertical, y una superficie articular que es horizontal, que está orientada hacia el lateral, y aquí estamos viendo la cara articular que va a ser para la fíbula. Ahí estamos viendo ahora fíbula. La fíbula es un hueso largo, es un hueso que es complementario a la tibia, que se ubica en la pierna por lateral y que le va a dar sustento a un grupo de músculos que se denominan del compartimento lateral de la pierna, que va a ser el músculo fibular largo, el músculo fibular corto y el tercer fibular, que son tres musculitos que se ubican en el compartimento lateral. Pero en la biomecánica de la pierna, la verdad que no tiene mucha participación. Se puede prescindir de la fíbula, en cirugía de hecho se hace, y solamente se mantiene la tibia, ¿ya? Pero en todo caso sirve para inserciones musculares. La fíbula mantiene una orientación que más bien no es triangular, es como una gota de agua. Si nosotros cortáramos la fíbula de tal forma de observar la diáfisis, veremos que tiene un extremo, un vértice, que está orientado hacia la tibia, de tal forma de que deja un margen hacia la tibia, que es el margen interóseo, porque esta región también va a tener una membrana interósea, ¿ya? Margen interóseo, y el resto es más bien redondeado, pero la cara que se le denomina anterior de la fíbula mantiene surcos acanalados para la inserción de los músculos de la región, que son entonces músculos del compartimento sobre todo lateral de la pierna. Aquí además mantiene articulación con la tibia a nivel proximal, una cabeza a nivel proximal, de su epífisis proximal, que se denomina cabeza de la fíbula, y un ápice que se denomina el ápice de la cabeza de la fíbula. Ápice de la cabeza de la fíbula. Y también tiene un cuello. Ese cuello, que es un cuello quirúrgico, pero no se le llama así, se llama cuello de la fíbula, es importantísimo porque ahí de hecho lo dibujan, ¿cierto? Porque por ahí pasa el nervio fibular común. El nervio fibular común es palpable a través de la cabeza de la fíbula, que usted la puede palpar a través de la piel, y bajo la piel, bajo la cabeza de la fíbula, usted presiona, lo deja unos 30 segundos y usted se le empieza a adormecer el compartimento lateral de la pierna hasta el pie, porque por ahí pasa el nervio fibular común. Por lo tanto, perfectamente se podría obtener anestesia haciendo un pinchazo muy tenue, no más de 2-3 milímetros, colocar un poquito de anestesia a ese nivel y usted tiene una anestesia completa del compartimento lateral de la pierna. Ese es el cuello de la fíbula. Y por distal mantenemos un área, una expansión ósea que se denomina el maleolo lateral de la pierna. El maleolo lateral entonces está en conformación o es parte de lo que es la fíbula, ex peroné. Peroné. Por lo tanto, un texto que todavía no traiga, chiquillos, usted lo puede diagnosticar en el mismo momento. Si usted le está diciendo peroné y suma que dice apófisis, usted cierra el texto y lo deja. También puede servir para la chimenea, pero no lo lea, no tiene sentido. Porque quiere decir que todo el texto, todos los nombres que deriven de eso, que son muchos, los músculos que son fibulares, el nervio fibular, todo va a ser peroneo. Y va a ser un desastre para usted, un desastre mental. Ahí entonces estamos viendo el ápice de la cabeza de la fíbula, la cabeza de la fíbula, el cuello de la fíbula, la cara articular de la fíbula para la tibia, que es proximal. Y aquí, miren, estamos viendo la línea de la tibia, una línea que no le dijimos, importante. Esta línea se denomina la línea del músculo sóleo. Línea del músculo sóleo. Se ubica en la cara posterior de la tibia y es para la inserción del músculo trisexural. Es decir, el trisexural está conformado por dos musculitos que se denominan gastrocnemios, ex gemelos, y un músculo que es más profundo denominado músculo sóleo. Por lo tanto, el músculo sóleo mantiene un origen en la tibia, en esa línea que se denomina línea del músculo sóleo, y que va a recorrer de superior hacia inferior y de lateral hacia medial. En esa dirección, de superior a inferior y lateral a medial, de manera diagonal. Ahí está el epífisis distal con su paletita, que nosotros habíamos dicho que se denominaban los procesos maleolares, ¿cierto? Los maleolos laterales.
Y aquí estamos viendo, mire qué hermosa radiografía, usted la puede entender ahora. Mire cómo se ve la patela, ahí. Perfecto. Mire la eminencia intercondila. La eminencia intercondilia, los tubérculos intercondilios. Aquí se puede ver un área corticalizada de la región o fosa intercondilia que es posterior. Los platillos tibiales, los cóndilos tibiales. Aquí estamos viendo la fosa intercondilia. Y de hecho está ahí, mire, todo eso. Y aquí estamos viendo los cóndilos femorales. Cóndilos femorales. Y mire cómo se observa también ahí el tubérculo del aductor, que habíamos dicho nosotros anteriormente. Por medial, ¿cierto? Porque esto es lateral y esto es medial. Lateral, ahí está la figura, lateral. Y mire acá, cómo se articula la fíbula con la tibia, malleolo medial, malleolo lateral, que es conformado casi por completo por la fíbula, ¿cierto? Y el hueso que le sigue es ex astrágalo, ahora talus. Bien. Chiquillos, vamos a quedar hasta acá porque ahora además estamos invitados nosotros a una rica empanada con chicha y una serie de cosas más. Así que, pero queda poquito, lo dejamos para la próxima clase y ingresamos con Neurocráneo, ¿ya? Tienen mucho para estudiar, ¿eh? Hay muchas cosas para analizar. No solamente del contenido, sino de la manera en que se entrega el contenido, porque la manera que se hace las descripciones es la manera que se le va a pedir a usted que las haga. Cuando estemos en el laboratorio y le diga, mire, hábleme sobre el coxal, que usted no me diga, mire, este es la cresta ilíaca, y este es el foramen no sé cuánto, y eso no tiene sentido. Usted me va a hablar como un anatomista, va a ocupar lenguaje anatómico, va a una descripción lógica, me va a hablar sobre su embriología, me va a hablar sobre su biomecánica, me va a hablar sobre sus porciones, sus descripciones por cara, márgenes y ángulos, y después por su accidente. ¿Me entiende? Si no lo hace así, usted va restando notas y dice, déjeme hasta aquí nomás, y usted se va con un 1 y se va para sentar tranquilamente. Por lo tanto, no es solo el contenido, es la forma. Yo necesito que usted entienda el concepto de osteología desde la perspectiva de la forma en que se hace la descripción. No quiero, de verdad no quiero, y es imposible que suceda, de que usted se vaya de aquí y diga, me quedó todo súper claro. No es lo que yo busco, no es lo que ningún anatomista busca. Porque usted es imposible que se aprenda todo esto en una clase de 1 hora y media. Lo que yo quiero es que usted lo encuentre lógico. Que usted comprenda, me está describiendo de epífisis y diáfisis cuando es hueso largo. Me está haciendo una descripción desde la embriología hacia la anatomía. Me termina hablando de los accidentes. Me da algunas nociones clínicas. Me da algunas nociones de otras estructuras anatómicas, no solamente óseas. Ya, entiendo lo que quiere decir. Ahora voy a leer. Para eso está la clase. Y para que usted diga, por aquí me voy a ir, porque me dijo que estos nombres no iban. Me dijo que estos nombres son antiguos. Me dijo de que por aquí tengo que analizar. Por lo tanto, usted avanza por ese nivel si usted quiere analizar, si usted quiere leer, por ejemplo, un libro. Léalo con criterio. No se aprenda todo lo del texto, porque si está diciéndole apófisis, peroné y rótula, o lo cambia, o cambia el switch, o le digo, cierre el libro y busque otro. Pero hable en terminología anatómica internacional. ¿Yo? Bien, chiquillos.